Buenos días, hoy 13 de noviembre de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 43 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Saludando para ello a la magistrada, magistrados presentes, secretario general, y solicitando este último verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado un quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta el orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 15 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Asimismo, se hace el conocimiento que por petición del magistrado de la sala especializada se retira la ponencia relativa al toca 480, diagonal 19, listada como punto 15º del orden del día. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala del tribunal. Para ello abordo lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el toca 466, diagonal 19, interpuesto por la autorizada del director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, en contra de la sentencia de 19 de junio de la presente anualidad emitida por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 1555, diagonal 17, en donde se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho instado. Previo al estudio del único agravio esgrimido por el recurrente, me permito contextualizar el asunto con algunos de los antecedentes cronológicos del mismo. El 11 de agosto de 2017, el apoderado legal de una persona moral presentó demanda de nulidad en contra de la resolución dictada dentro del expediente emitido el 12 de julio de 2017 por el director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la cuarta sala resolvió el proceso administrativo decretando la nulidad total de la orden de visita de inspección de 22 de julio de 2015, así como la nulidad de todos los actos subsecuentes, como son el acta de inspección y la resolución controvertida de fecha 12 de julio de 2017, dictada en el procedimiento administrativo de inspección número 600-2015-U, a través de la cual se impuso como sanción 600 días de multa equivalente a la cantidad de 40,968 pesos. Ante este panorama, quien representa a la autoridad demandada en el proceso de origen presentó el recurso en estudio bajo el agravio que hoy nos compete su análisis. Esta ponencia considera infundado el agravio expuesto por el recurrente bajo las siguientes consideraciones. En esencia, señala a quien representa a la autoridad recurrente que le causa perjuicio la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala porque en su consideración no fue exhaustiva, pues no analizó las pruebas documentales ofrecidas en el juicio de origen. Esto es, refiere que en la propia orden de visita de inspección de fecha 22 de julio de 2015 se encuentra establecida la facultad de la entonces directora de verificación para emitirla. Continúa manifestando que el artículo 128 en su capítulo 10 de la Dirección General de Desarrollo Urbano, en su sección primera de la competencia y organización del Reglamento Interior de la Administración Municipal de León, Guanajuato, establece de manera precisa la atribución para emitir la orden mencionada. Por su parte, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad total del procedimiento administrativo de inspección porque la directora de verificación no fundó debidamente su competencia para emitir la orden de visita de inspección de fecha 22 de julio de 2015
incumpliendo con ello con el primer elemento de validez del acto administrativo contenido en la fracción primera del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De la interpretación de las jurisprudencias de nuestro más alto tribunal, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir sus actos a efectos de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico, y por tanto asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. De ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello, dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen, y para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso, y en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden. En la especie de la orden de visita de 22 de julio de 2015 suscrita por la entonces directora de Verificación Urbana de León, Guanajuato, claramente se puede advertir que fundamenta su competencia para emitirle, entre otras, en los siguientes ordenamientos legales. Artículo primero, fracciones séptima y décima segunda, segundo, fracción 35ª, 32, fracción tercera, 35, fracciones primera, 16ª, 17ª y 25ª, 534, 536, 537, 538 y 539 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como ordinales 120, fracciones primera, segunda, inciso D y tercera, y 121, fracción sexta, y 128 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, así como los numerales primero, fracción quinta, cuarta, fracción sexta, 13, fracción 63, 105, 124, 128, 509, 511, 512, 513, 536, 534, 535, 533, 555, 556, 558, 559 y 560 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato. Así, tal como fue resuelto por el artículo 128 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente en el momento en que se ordenó la visita de inspección, contenía 3 fracciones, las cuales establecían de manera específica las atribuciones de la Dirección de Verificación Urbana. Sin embargo, puede advertirse que dicha autoridad señaló de forma genérica el mencionado ordinal 128, sin señalar en cuál de las 3 fracciones se encontraba su facultad para emitir la orden mencionada. Por ello, se reitera que la demandada no fundamentó debidamente su competencia para emitir la orden de inspección, pues no señaló la fracción que dotaba de dicha atribución. Es así que mediante los fundamentos y argumentos expuestos con antelación y ante lo infundado del agravio que esgrime la autoridad recurrente, lo procedente a juicio de esa ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 466/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 503/19, correspondiente al recurso de reclamación interpuesto en la modalidad, relativo al juicio interpuesto en la modalidad en línea, presentado por la tesorera municipal y el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastros del municipio
de Celaya, Guanajuato, en contra de la sentencia dictada el 12 de julio de la presente anualidad por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1606/18, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho instado. Previo al estudio de los disensos expuestos por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto que nos concierne. Un representante legal de una persona moral presentó en la modalidad de juicio en línea demanda de nulidad en contra de la determinación y cobro del crédito fiscal por concepto de régimen de condominio. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada y reconoció el derecho solicitado. Ante este panorama, la autoridad demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos compete su análisis. El primer agravio a juicio de esta ponencia es parcialmente fundado por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señalan las autoridades que hoy recurren que les causa perjuicio la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala, pues en su consideración debió sobreseer el proceso de origen al actualizarse la causal de improcedencia relativa a que no se causa afectación al interés jurídico del actor. Lo anterior porque los recurrentes, Tesorería Municipal, Dirección de Ingresos y Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, todos del municipio de Celaya, Guanajuato, en ningún momento ordenaron o ejecutaron los actos impugnados. En el escrito inicial de demanda, quien representa a la empresa señaló como acto impugnado el cobro del impuesto de división por constitución de condominio. En esta tesitura, en el proceso de origen, obra prueba documental consistente en la boleta A54-693, de donde se desprende que la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro determinó las cantidades que el contribuyente debía pagar por la presunta actualización de diversos supuestos jurídicos o de hechos prevista en las normas fiscales, entre ellos el que se impugnó en la Cuarta Sala. Con base en dicha determinación, la persona moral realizó el respectivo pago, lo cual quedó acreditado con el recibo correspondiente que fue presentado en el proceso de origen. En el caso de estudio, del documento en que consta el acto impugnado titulado Impuesto sobre división por constitución de condominio base gravable valor de construcción, e identificado con el número de boleta A54-693, solo contiene una firma, sin nombre y con sello de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato. Tal señalamiento es suficiente para afirmar que esa autoridad dictó el acto controvertido en la instancia de origen. Así, es posible concluir que tiene el carácter de autoridad demandada quien, de conformidad con la norma, tiene la facultad para determinar la carga tributaria correspondiente. Esto es, el acto impugnado en el proceso de origen es la determinación y cobro del impuesto inmobiliario aludido, siendo dicha determinación dictada por la dirección mencionada, misma que fue llamada a juicio. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir entonces que si hubo una determinación en cantidad líquida por parte de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, consistente en el impuesto de división por constitución, régimen de condominio. En esa tesitura queda acreditado que la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, adscrita a la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, consideró a la persona moral como sujeto pasivo de un tributo y realizó, de manera correcta o no, un cálculo aritmético para determinar un monto a cargo del recurrente, generando así una relación jurídica tributaria al considerar un hecho fáctico mobiliario como generador del pretendido tributo municipal. Por lo tanto, no puede considerarse a priori que el cálculo del impuesto de división por constitución de condominio no afecta al interés jurídico de la empresa actora, pues como puede observarse de la demanda de origen, la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro hizo la determinación de la obligación fiscal en cantidad líquida, aun cuando no haya ejecutado o cobrado la misma, generando con esto el derecho del justiciable para acudir a demandar la nulidad de su acto determinativo del crédito fiscal, carga tributaria que al haber sido cubierta por el justiciable le generó al mismo una afectación económica real y directa. No se omite precisar que los artículos 43 y 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato establecen qué se entiende por crédito fiscal y cuándo nace la obligación de pago. Esto es, obligación fiscal que nace cuando se realizan los supuestos jurídicos o de hecho previsto en las leyes fiscales, mientras que el crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad líquida conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento. Así, de las pruebas documentales que obran en el proceso de origen,
tenemos que el recibo de pago es consecuencia de la determinación de la obligación tributaria en cantidad líquida que la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del municipio de Celaya ha generado al contribuyente, siendo inconcluso, por lo tanto, que tales documentos contienen el acto autoritario impugnable ante este tribunal. Es oportuno clarificar que los créditos fiscales autodeterminados por el contribuyente no pueden considerarse en esencia actos administrativos, empero, en la especie nos encontramos ante una determinación fiscal por parte de la autoridad, con independencia de que haya acaecido el pago por el contribuyente al incorporar tal determinación autoritaria en las escrituras respectivas. Por otro lado, y como fue precisado, el agravio en estudios parcialmente fundado en relación a que el magistrado de la cuarta sala debió sobreseer el proceso en relación a la tesorería municipal. Ello, pues el artículo 151, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su parte medular dispone que solo podrán intervenir en el proceso y con el carácter de demandado las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o resolución impugnada. Es decir, para determinar si a una autoridad administrativa puede reclamarse el cumplimiento de cierta pretensión del proceso administrativo, debe observarse si dicho ente materialmente dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido, habida cuenta que el carácter de autoridad demandada para los efectos de la procedencia del proceso administrativo no deriva de la imputación que de cierto acto le atribuya al actor a determinada entidad administrativa, sino de la posibilidad real de que ésta lo haya emitido, y así generar una afectación a la esfera jurídica del particular. Ahora bien, para establecer cuál es la autoridad emisora de un acto administrativo debe entenderse en primer orden a la parte del documento en que conste la firma y nombre del funcionario, pues este signo distintivo expresa la voluntad del sujeto para suscribir el documento y aceptar las declaraciones ahí plasmadas. Pero cuando esta parte no resulte suficiente, deberá realizarse un análisis integral de todos los elementos del documento. Como ya fue precisado, de los documentos en los que constan los actos impugnados, titulados Cálculo de Impuestos sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, identificados con el número de boleta A54693, se advierte que fue la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya quien emitió el acto controvertido. Ante este panorama, es inconcluso que la Tesorería Municipal de Celaya no tiene el carácter de autoridad demandada en el proceso de origen, porque no dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido. No se omite señalar que el recibo que obra en el proceso de origen fue emitido por la Dirección de Ingresos adscrita a la Tesorería Municipal, pues así se advierte del sello que obra en tales documentales, con los que se reafirma que tampoco dicho acto fue emitido directamente por la Tesorería Municipal. Por lo tanto, se concluye que en el proceso de origen se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 261 en relación con el diverso numeral 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, razón por la cual se debe sobreseer en la instancia primigenia únicamente en relación con la Tesorería Municipal de Celaya. Es importante señalar que el sobreseimiento decretado no exime a la Tesorera Municipal de Celaya de realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la sentencia dictada en la causa de origen, dado que todas las autoridades que por razón de sus funciones deben intervenir en su ejecución, se encuentran obligadas a ello. Es aplicable al efecto el criterio emitido por la segunda sala de este tribunal, que me permito citar exclusivamente al rubro. Tesorero municipal, con independencia de haber sido no parte en el procedimiento de origen ante las gestiones de la autoridad condenada, en su carácter de autoridad fiscal, tiene el deber de devolver las cantidades pagadas indebidamente por el actor al haber obtenido una sentencia favorable. Hasta aquí la cita. El agravio segundo que hace valer las autoridades recurrentes, esta ponencia lo considera inoperante e insuficiente para modificar o revocar la sentencia que se recurre, atentos a lo siguiente. Señalan las autoridades que el magistrado analizó de manera incorrecta la litis, en virtud de que la parte actora en el proceso de origen controvirtió un supuesto doble cobro del impuesto por constitución de régimen en el condominio. No así que la causa generadora del impuesto no se encuentra establecida en la ley de ingresos aplicable, como lo resolvió el acuo. Es deber de todo juzgador interpretar integralmente la demanda interpuesta de forma vinculada tanto con el material probatorio como con sus respectivos anexos, determinando el verdadero sentido de su autor, incluso
ante sus eventuales imprecisiones o ambigüedades, armonizando así los datos presentados para dotar a las partes de una tutela jurisdiccional efectiva. Bajo lo anterior, tenemos que la demanda de nulidad deberá estudiarse en su conjunto y no de manera aislada, aunque no guarde apego estricto a un silogismo, ya que basta con que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el justiciable estima le causa perjuicio para que deba analizarse. Así, partiendo de las anteriores premisas, se advierte que la CUO analizó la demanda de nulidad en su integridad, precisando en el cuarto considerando de la sentencia recurrida lo siguiente: señala la parte actora en el único concepto de impugnación del escrito inicial de demanda que la resolución impugnada es ilegal en virtud de que se le cobra el impuesto previsto en el artículo 8, fracción segunda de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, tomando en consideración un hecho generador no previsto en dicha porción normativa. Hasta aquí la cita. Por ello, se concluye que el agravio es inoperante, pues quienes recurren, en el caso que nos ocupa, no señalaron en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoya la sala de origen para decretar la nulidad, pues fueron omisos en expresar argumentos para debatir la sentencia de origen, de la cual claramente se advierte que sí se impugnó la inexistencia de tal contribución en la ley de ingresos aplicable. Así las cosas, ante lo parcialmente fundado del primer agravio e inoperante del segundo, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es modificar la sentencia recurrida para efecto de sobreseer en el proceso de origen únicamente en relación a la tesorería municipal, precisando que todas aquellas consideraciones diversas a dicha modificación realizada deben dejarse incolumes, por lo que el fallo debe seguir rigiendo en todo lo no propuesto a modificación. Señores magistrados, ha sido expuesto a la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 503/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 543/19, interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo de 15 de agosto de la presente anualidad emitido por el magistrado de la sala especializada, en donde entre otros asuntos fue desechada la prueba inspeccional. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por el recurrente, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de los antecedentes del mismo. El apoderado legal de una empresa presentó demanda de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio emitido el 2 de abril de 2019, dictado dentro del procedimiento administrativo de rescisión de contrato. Mediante proveído de 15 de agosto de 2019, el magistrado de la sala especializada, con fundamento en los artículos 4, 8 y 9 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, por tratarse de un asunto de su competencia, acordó recibir el expediente 362, cuarta sala de Bonal 19, para su conocimiento y ordenó continuar a trámite el proceso. En el mismo acuerdo, desechó la prueba inspeccional. Y conforme con lo anterior, quien representa a la empresa actora presentó recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Esta ponencia considera infundado y por ende insuficiente para modificar el acuerdo que se recurre dicho disenso, como se demostrará enseguida. En esencia, señala quien recurre que el acuerdo emitido es contrario a los principios de congruencia y exhaustividad, pues en principio la CUO tuvo a la empresa recurrente por cumpliendo el requerimiento efectuado y admitió la prueba inspeccional. Sin embargo, en el mismo acto señala que es imposible desahogar dicha probanza, dado que su ofrecimiento conlleva conocimientos técnicos especiales relacionados con las unidades estomatológicas. Continúa señalando que le causa agravio el autocombatido porque desecha la prueba ofrecida en virtud de que no tiene relación con el fondo del asunto. Sin embargo, en su consideración, sí tiene relación, pues de la resolución impugnada se advierte que la rescisión del contrato se determinó presuntamente por no existir la entrega de los bienes. En la especie,
El magistrado de la sala especializada consideró que no era procedente admitir dicha probanza por los siguientes motivos, entre otros, porque no obstante que cumple con el requisito solicitado, resulta inconcluso la admisión de dicha probanza, dado que su ofrecimiento conlleva conocimientos técnicos especiales, por lo que el personal adscrito a este tribunal no le es posible llevar a cabo su desahogo, puesto que no basta que se pueda desahogar a través de los sentidos, ya que es de suma importancia que la persona que lleve a cabo su desahogo cuente con los conocimientos técnicos especiales para crearse una reseña más cercana a los objetos a inspeccionar. En esta línea argumentativa, tal como fue precisado por el ACU, la prueba de reconocimiento e inspección judicial es un medio de convicción directo, a través de la percepción directa por medio de los sentidos, pero momentánea, que efectúa el órgano jurisdiccional sobre los lugares, personas o objetos relacionados con la controversia. En el desahogo de la diligencia se describe el objeto a inspeccionar, haciéndose constar cuáles sus características, señales o vestigios, es decir, sus cualidades o aspectos físicos, a fin de crear una reseña lo más cercana a la realidad. Luego entonces, la finalidad de este elemento de prueba, contingente y momentáneo, es la de crear la convicción en el juzgador de aspectos reales o cuestiones materiales susceptibles de apreciarse con los sentidos en el momento de la visita. Bajo la anterior premisa, no resulta ser la prueba idónea para acreditar si la persona moral actora entregó o no las unidades estomatológicas, pues efectivamente quien desahogue dicha probanza requiere conocer una unidad estomatológica, no solo saber su definición, porque quien realice dicha inspección solo dará cuenta de lo que perciba de manera directa y en ese momento en relación a las características del objeto que se le muestre. Ahora, el personal actuante que realizaría la inspección ofertada tendría, como ya se mencionó, que conocer una unidad estomatológica, esto es, poseer conocimientos técnicos en la materia, más allá de su sola percepción visual, de donde entonces se coincide con el magistrado instructor que dicha prueba ofertada no es la idónea para probar la intención del oferente. Como puede advertirse, la CUO fue claro en precisar los motivos y fundamentos para su desechamiento, pues en dicha actuación controvertida se insertó el numeral normativo aplicable y se esgrimieron las razones de la determinación, sin que se colija en estas una contradicción o incongruencia interna. De ahí lo desacertado del disenso y su falta de eficacia para modificar el acuerdo reclamado. En orden de ideas precisado y ante lo infundado de los agravios esgrimidos por el recurrente, lo procedente, a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar el acuerdo reclamado. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 543/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para la exposición de la ponencia correspondiente a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Mi intervención se limita a poner a consideración de este honorable pleno la ponencia del TOCA 849/2018 relativa al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del actor en contra del acuerdo de 3 de agosto de 2018 pronunciado en el proceso administrativo 1105 /cuarta sala /2018 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se señala que no ha lugar a admitir la prueba documental vía informe. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, la parte actora presentó peticiones el 11 de julio de 2018 al presidente municipal y a la directora de Recursos Humanos y o jefe de personal de la Administración Pública Centralizada, ambos del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, respectivamente. Segundo, las autoridades no contestaron y se configuró la negativa ficta. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la citada negativa ficta. Cuarto, la parte actora ofreció la prueba de informe a cargo del titular
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que rindiera informe acerca del subsidio Subsemún. Quinto, en el acuerdo que ahora se revisa, se desechó la prueba de informes porque la realidad se trata del ofrecimiento de pruebas documentales. Sexto, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del actor interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. En el único agravio se alegó, en lo esencial, que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que vulnera el artículo 113 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. La explicación inexacta deviene en que, para desechar la prueba, funda su determinación en un criterio que no tiene relación con el presente asunto, además de que carece de una debida fundamentación y motivación. Es fundado este agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. El artículo 113 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que en la prueba de informe se solicitará a cualquier autoridad administrativa que comunique por escrito sobre hechos que haya conocido, deba conocer o se presuma fundadamente conoce con motivo o durante el desempeño de sus funciones, expidiendo en todo caso de todo ello constancia, además de proporcionar copias o documentos. Al respecto, en la demanda la prueba de informes fue denominada prueba documental vía informes y se solicitó información respecto de hechos relacionados con el subsidio Subsemún y con la remuneración de dicho subsidio al municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en los años 2012, 2014 y 2015. En el acuerdo recurrido se desechó la prueba de informe porque en realidad se trataba del ofrecimiento de pruebas documentales. En este contexto, tenemos que el acuerdo recurrido se encuentra infundado, ya que si bien es cierto que la prueba de mérito fue denominada prueba documental vía informes, pero también lo es que analizando de manera integral la demanda, se desprende que el contenido de su ofrecimiento versa sobre hechos relacionados con el reclamo del pago de un concepto relacionado con el subsidio Subsemún, punto H del capítulo de prestaciones de la demanda del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en los años 2012, 2014 y 2015. En ese sentido, no debe tomarse en cuenta la denominación del medio probatorio, sino su verdadera naturaleza. De acuerdo a lo que el oferente pretende probar, por tal motivo resulta inapropiada la apreciación de la sala de origen, pues de tenerse como un ofrecimiento de pruebas documentales, se dejaría la parte justiciable en franco estado de indefensión. En consecuencia, ante lo fundado del concepto de agravio, se propone a este honorable Pleno modificar el acuerdo recurrido para el efecto de que se admita la prueba de informes de mérito por estar relacionada con el punto H del capítulo de pretensiones de la demanda. Lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 849/18. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Someto a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 743/18, interpuesto por el presidente municipal de San Felipe, en contra de la sentencia de 23 de mayo de 2018, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1554/2017. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la destitución del cargo que el actor desempeñaba como oficial calificador y asesoría jurídica adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de San Felipe, que se materializó en un oficio emitido por el presidente municipal.
Además, se reconocieron algunos de los derechos solicitados y se condenó a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de esas prerrogativas. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme manifiesta que la Sala no citó el fundamento legal ni expuso el razonamiento con base en el cual concluyó que la relación jurídica entre el municipio y el actor era de carácter administrativo. Tal planteamiento es infundado. Del análisis a la sentencia en materia de estudio se advierte que en el considerando primero, la Sala explicó que de conformidad con el artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios, los trabajadores de confianza quedan excluidos de la aplicación de esa ley, por lo que los servidores públicos con esa calidad guardan una relación de naturaleza administrativa con la administración pública del lugar en donde desempeñan sus funciones, en el caso, el municipio de San Felipe. Además, se rigen por normas administrativas y tienen derecho a ser oídos en defensa, así que el gobierno municipal debe respetar las garantías constitucionales y legales en la emisión y ejecución de sus actos. Por ello, la Sala precisó que los trabajadores de confianza, evidentemente, pueden acudir ante este tribunal cuando estimen que fueron objeto de un acto ilegal derivado de la relación administrativa con su empleador, por lo que el acto impugnado en el proceso primigenio fue una decisión de índole administrativa y no laboral. Ante este panorama es inconcuso que la Sala sí fundó y motivó su determinación en torno a la naturaleza de la relación jurídica entre el actor y el municipio. Finalmente, la autoridad inconforme señala que la Sala no analizó si se habían colmado legalmente los elementos constitutivos de la acción. En el escrito de demanda hizo aclaración, en la parte en que el actor señaló haberse desempeñado como trabajador de confianza porque era evidente la inexistencia del acto administrativo y por lo tanto se debió resolver sobre la causal de improcedencia hecha valer en su contestación, pues considera que no se analizaron los artículos 115, 116 y 123, apartado B, fracciones 10ª y 14ª de la Constitución Federal, 8 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los municipios. Los citados disentimientos son inoperantes. En su contestación de demanda, la autoridad ahora recurrente sustancialmente expuso que el cese impugnado actuó como titular en una relación de coordinación de naturaleza administrativa en la que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o por la ley, estando ambas en un mismo nivel y existiendo una bilateralidad del funcionamiento de las relaciones, por lo cual el proceso administrativo es improcedente, pues no existe un acto administrativo cuya legalidad deba conocer este tribunal. Sobre el tema, en el considerando primero de la sentencia recurrida, la Sala explicó, como ya se señaló, que de conformidad con el artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los municipios, los trabajadores de confianza quedan excluidos de la aplicación de esa ley, por lo que los servidores públicos con esa calidad guardan una relación de naturaleza administrativa con la administración pública del lugar en donde desempeñan sus funciones, rigiéndose también por normas administrativas, con derecho a ser oídos en defensa, debiendo el gobierno municipal respetar y observar las garantías constitucionales y legales en la emisión y ejecución de sus actos. En ese tenor, la Sala precisó que los trabajadores de confianza evidentemente pueden acudir ante este tribunal cuando estimen que fueron objeto de un acto ilegal derivado de la relación administrativa con su empleador, por lo que el acto impugnado en el proceso fue una decisión de índole administrativa y no laboral, desestimarlo así por infundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad demandada. Así pues, el agravio en cuestión es inoperante porque solo abunda en lo planteado en la contestación a la demanda, la cual fue desestimada en el considerando primero de la sentencia recurrida. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 743/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto octavo del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 34/19, interpuesto por la parte promovente en la instancia de origen
en contra del acuerdo de 22 de noviembre de 2018, dictado por el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 1776/2018, en el cual se desechó su demanda. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. El proceso de origen fue promovido por una asociación civil en contra del acto mediante el cual el secretario del Ayuntamiento de San José Iturbide solicitó al presidente del Consejo Directivo que a más tardar el 19 de octubre de 2018 proporcionara la documentación que lo acreditara como concesionario o como datario del lienzo charro municipal y le concediera el acceso a dicho inmueble para cumplimentar lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 190 de la Ley Orgánica Municipal. La autoridad explicó que lo anterior era necesario para actualizar los registros debido a que el inmueble en cuestión forma parte de los bienes propiedad del municipio. En el acuerdo en materia de este recurso, la Sala desechó la demanda al considerar que el acto impugnado no afectaba el interés jurídico de la parte actora, porque no está creando, declarando, reconociendo, transmitiendo, modificando o extinguiendo una situación jurídica individual y concreta, o bien de carácter general. Únicamente se le solicitó cierta documentación y el acceso al lienzo charro municipal, pero no le impuso una sanción ni instauró algún procedimiento. En su expresión de agravios, la parte ahora recurrente sostiene que el acto impugnado sí encuadra en la definición del acto administrativo que establece el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque la autoridad pretende reconocer, investigar y percatarse de una situación jurídica individual con la finalidad de satisfacer intereses generales del municipio de San José Iturbide. Tal planteamiento es infundado. De acuerdo con el artículo 261, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, para los efectos de la procedencia del proceso administrativo, es indispensable la existencia de un interés jurídico de quien lo promueve, es decir, la demostración de un perjuicio inmediato y directo en la esfera jurídica del particular, generando como consecuencia del acto de autoridad. En el caso, el acto controvertido en la instancia de origen no afecta el interés jurídico de la asociación civil inconforme porque no le impone obligaciones ni le priva de beneficios. Simplemente, la autoridad le solicitó documentación y acceso al inmueble, sin establecer una consecuencia en caso de que decida no entregar la documentación solicitada o no permitir la entrada al inmueble. Esto es, el acto controvertido no constituye una resolución conformadora de una situación o régimen específico impugnable en el proceso administrativo. Por tanto, no ocasiona una afectación real en la esfera jurídica de la parte promovente. Así pues, como el acto impugnado en el proceso de origen no perturba, disminuye o priva a la asociación civil del ejercicio de algún derecho, ésta carece de interés jurídico para instar. Por lo tanto, fue correcto que la Cuarta Sala haya desechado su demanda. En otro orden de ideas, la parte disidente alega que existen vicios en la fundamentación del acuerdo recurrido, ya que no se precisó la fracción aplicable del artículo 4 de la Ley Orgánica de este tribunal y se invocó erradamente la fracción octava del artículo 7 del mismo ordenamiento, ya que esa fracción no existe. La apuntada disertación, aunque es sustancialmente fundada, se torna inoperante. Del examen al acuerdo recurrido se advierte que, en efecto, se omitió citar la fracción correspondiente del artículo 4 y se invocó de manera errónea la fracción octava del artículo 7 de la Ley Orgánica de este tribunal, que se integra de solo 2 fracciones. Sin embargo, tales inconsistencias no son suficientes para revocar el acuerdo recurrido, porque, como se ha explicado, la parte promovente carece de interés jurídico para instar el proceso de origen, de manera que aun cuando se subsanaran los vicios advertidos en la fundamentación del acuerdo recurrido, subsiste la causal de improcedencia que dio lugar al rechazo de la demanda. Por tanto, a pesar de lo fundado del agravio esgrimido por la parte recurrente, este se torna inoperante, habida cuenta que de cualquier forma debe persistir la decisión asumida por la Sala en el acuerdo recurrido. Finalmente, la parte inconforme expone a modo de agravio que la Sala convalidó las irregularidades del acto impugnado al desechar su demanda. También es inoperante la disertación anterior. Como ya se explicó,
la falta de interés jurídico constituye una causa de improcedencia del proceso administrativo cuya actualización impide analizar el fondo del asunto planteado, es decir, no permite entrar al estudio sobre la legalidad o ilegalidad del acto o resolución que se impugna. En ese tenor, la decisión de la cuarta sala consistente en desechar la demanda intentada de ningún modo significa que se haya convalidado el acto impugnado como lo refiere la parte promovente, debido a que la notoria falta de interés jurídico impidió admitir a trámite la demanda, sustanciar el proceso y, en consecuencia, analizar la legalidad del acto impugnado. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 34/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal, refiriéndome en un primer momento al TOCA 900 del 2018, interpuesto por el Subprocurador Regional A, adscrito a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoría demandada a la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 3 del 2017, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Les comparto algunos antecedentes procesales. El actor promovió el proceso de origen en contra de la resolución mediante la cual se le impuso una multa económica y la aplicación de una medida correctiva. Seguido el trámite del proceso administrativo, la segunda sala dictó la sentencia respectiva en la que se decretó la nulidad total de la resolución controvertida. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente en opinión de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. En el único agravio, la autoridad inconforme alega en esencia lo siguiente, que la omisión de valoración o la simple citación de los argumentos expuestos por la parte actora, pero sin ni siquiera hacer los propios por parte de la autoridad acuo, es de por sí un verdadero agravio, ya que es obligación de las autoridades jurisdiccionales analizar todas las pruebas y verter su valoración razonada. Y que además, respecto a la falsa negación de la notificación del oficio, la parte actora no acredita el hecho de cómo es que en la parte superior izquierda de la primera hoja aparece su firma de recibido. De esta manera, los motivos de disenso a juicio de esta ponencia resultan inoperantes. Sustancialmente, la autoridad insiste en señalar que la determinación de la sala fue ilegal, en tanto que la acuo no valoró la prueba relativa al acta de inspección, además de la indebida aceptación tácita o al menos anuencia muda, de parte que la autoridad acuo respecto al argumento de valoración ilegal que presenta el accionante y que la autoridad solo refiere sin pronunciarse. Además de que manifiesta la parte recurrente que el actor no explica cómo fue que obra su firma de recibo en el oficio toda vez que el actor participa en el acta de inspección y que hasta el momento de la interposición de la demanda nunca la desconoce, ni objeta lo que resultan falsas sus actuales declaraciones. Las disertaciones anteriores, a criterio de esta ponencia, resultan inoperantes porque no controvierten el argumento tonal en que se sustentó la sala para decretar la nulidad total. Como la materia del recurso de reclamación de la resolución, acuerdo o sentencia que se refiere el artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, entonces la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaban a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Luego, si la parte inconforme no procede en los términos indicados, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la resolución, acuerdo o sentencia de que se trate. Ahora bien, como se precisó en su oportunidad en el presente fallo,
Se recuerda que en la sentencia que resolvió el proceso de origen se determinó fundado el argumento planteado por la parte actora, mediante el cual se alegó la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada. Determinó la entonces magistrada que le asiste la razón al accionante, porque de la lectura otorgada a la resolución controvertida, claramente se advierte la indebida fundamentación y motivación con las cuales fue emitida. Ello es así, sostuvo la sala, pues de la misma no se desprenden los argumentos lógico-jurídicos que le permitieran a la autoridad establecer cómo fue que concatenó las circunstancias de hecho para concluir que la parte actora incumplió con lo establecido en el oficio, que llevó a determinada actividad y que no cuenta con la autorización de impacto ambiental expedida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. La sala justificó tal decisión indicando que del acta de inspección en la cual basó su determinación la autoridad encausada, no se advierte manifestación alguna en ese sentido por parte del personal de inspección actuante, menos aún por el justiciable. De igual forma, consideró la sala que la autoridad tampoco precisó con exactitud las razones particulares por las cuales arribó a la conclusión de que el accionante infringió lo dispuesto en los artículos 27, fracción tercera y 30 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato. Además, dijo la sala, que de la redacción de la resolución debatida no se desprende que la autoridad acreditara que el justiciable estaba llevando a cabo la actividad en la presa La Purísima cuya falta le atribuyó, así como tampoco se acredita que se haya solicitado en la diligencia correspondiente el acto para que presentara la manifestación de impacto ambiental, modalidad general específica, debidamente ingresada ante el Instituto de Ecología. Con respecto a la individualización de la sanción, la sala determinó que la autoridad no motivó adecuadamente la gravedad de la infracción imputada al accionante, porque no expuso de manera razonada la forma en la cual el actor causó un impacto al ambiente o generó un desequilibrio ecológico o bien afectó los recursos naturales o la biodiversidad, así como tampoco refirió el daño probable generado a las especies acuáticas o terrestres que habitan en la zona. Añadió la sala que a efecto de graduar la imposición de la sanción por la responsabilidad atribuida al impetrante, no se tomó en cuenta, entre otras cuestiones, las condiciones personales del infractor, en virtud de que, dijo la resolutora, no obstante haber determinado que el justiciable no era reincidente, la autoridad solo se limitó a establecer lisa y llanamente el monto de la multa. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad se limitó a reiterar que la decisión de la sala fue incorrecta y que la resolución recurrida no contiene un apartado de valoración de pruebas y que a la fecha el actor no acreditó cómo apareció su firma de recibido en el oficio, además de que manifiesta la parte recurrente que el actor nunca desconoce ni objeta el contenido del acta de inspección, por lo que resultan falsas sus declaraciones. En ese orden de ideas, como el argumento en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por la juzgadora, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado, de ahí la inobservancia del agravio en estudio. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos, a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a propuesta de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a recurso de reclamación, radicado bajo el TOCA 900/18. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse, levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 10 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo con mis ponencias, me refiero ahora al TOCA 154 del 2019, interpuesto por el oficial mayor del municipio de Cuerámaro, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 1795 del 2017, en la cual se decretó el sobreseimiento en el proceso únicamente en lo que respecta al encargado de la Dirección de Seguridad Pública de dicho municipio. Se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a gozar de ciertas prestaciones de carácter pecuniario. Les comparto algunos antecedentes procesales. La actora promovió el proceso de origen en contra del acto que describió de la siguiente manera, cito: el acto de destitución verbal realizado por el director de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte del municipio de Cuerámaro, a cargo del encargado de despacho a través del oficial mayor,
los cuales me notificaron de manera verbal que me encontraba despedido de la función que como elemento de policía municipal venía desempeñando dentro de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte del municipio. Fin de la cita. De dicha demanda, conoció la tercera sala, la cual admitió la demanda y la registró y seguido el trámite del proceso dictó la sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, con respecto a cierta pretensión concedida, remuneración diaria ordinaria, el oficial mayor del municipio interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que la cuestión debe resolverse en el presente asunto, consiste en determinar si la decisión de la sala fue correcta. Para ello, la pregunta que debe responder este tribunal en pleno para resolver el presente recurso es la siguiente: ¿es correcta la inaplicación del artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato? Los motivos de disenso expuestos por la parte actora resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La autoridad inconforme en esencia alega que la conclusión a la que arribó la sala es desacertada en virtud de que expone la autoridad recurrente se aplicó de manera indebida el control ex oficio de convencionalidad. Asimismo, con el fin de demostrar su aseveración, la autoridad inconforme indicó en su escrito de agravios cuáles son los pasos que tiene que realizar previo a la inaplicación de una norma. Tales motivos de disenso resultan infundados porque aun y cuando la sala omitió realizar de manera expresa los pasos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que la decisión de la sala fue jurídicamente correcta, pues en la especie sí es procedente la inaplicación del artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Para hacer referencia al control de convencionalidad y al de constitucionalidad, puede hablarse indistintamente de un control de regularidad constitucional. Ello es así, pues en relación con este punto, en la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el 13 de junio del 2019, en relación con la contradicción de tesis 34 del 2018, el ministro presidente de la Suprema Corte indicó que en México la convencionalidad y la constitucionalidad de derechos humanos son lo mismo, y sostuvo el ministro presidente que todo el control de constitucionalidad de derechos humanos es un control de constitucionalidad, convencionalidad o convencionalidad-constitucionalidad. En esa misma línea de pensamiento, el Pleno de la Corte estableció en la contradicción de tesis 21 del 2011 que el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del artículo primero constitucional. Determinó el máximo tribunal del país que este tipo de interpretación por parte de los jueces presupone tres pasos. El primero, la interpretación conforme en sentido amplio. El segundo, la interpretación conforme en sentido estricto. En la especie se recuerda que la tercera sala determinó que es procedente la inaplicación del 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, el cual prohíbe el pago de salarios caídos a los integrantes de las instituciones policiales del Estado que fueron separados injustificadamente de sus cargos. Tal decisión, como se adelantó, es jurídicamente correcta, y este tribunal en pleno, en la presente resolución que estuvo a disposición de este pleno y que se notificará en su momento procesal, realizó la identificación de los derechos humanos involucrados en el presente caso, determinó el corpus iuris que sirve como parámetro del control de regularidad constitucional y siguió los pasos establecidos en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte del epígrafe, pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Establecido que no es posible realizar una interpretación conforme en el sentido amplio, así como tampoco es posible realizar una interpretación conforme en sentido estricto, y considerando que el artículo 50 de la Ley del Sistema aludido transgrede el derecho de igualdad y no discriminación con base en la condición de policía estatal o municipal, insertas en el artículo 1 de la Constitución Federal, el precepto 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el numeral 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo procedente, como lo hizo la sala, es su inaplicación. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. De esta manera, al resultar ineficaces esos argumentos esgrimidos a manera graves por la autoridad inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala, porque aun y cuando la sala omitió realizar de manera expresa los pasos establecidos en la tesis 69 del 2011 emitida por el Pleno de la Corte, lo cierto es que la decisión de la sala fue jurídicamente correcta,
pues en la especie sí es procedente la inaplicación del artículo 50 de la ley referida. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 154/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del DOCA 312 del 2019, interpuesto por el subdirector jurídico del municipio de Romita, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 1872 del 2018, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Les comparto antecedentes del caso. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la determinación del sistema de seguridad pública del municipio referido de separarlo de su trabajo, determinación que se le comunicó de manera verbal. En los hechos narrados en su demanda, la parte accionante indicó que tenía el cargo de oficial calificador del sistema de seguridad pública municipal. De dicha demanda conoció la tercera sala, la cual admitió la demanda de nulidad y la registró, y seguido el trámite del proceso, dictó sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan infundados para modificar o revocar la sentencia recurrida. En el agravio señalado como primero, que realmente es el único, se expone en esencia que la decisión de la sala es desacertada en virtud de que ese tribunal carece de competencia para conocer y resolver el proceso, pues argumenta la parte recurrente que el acto impugnado tiene un contenido materialmente laboral, por ende el conflicto que se suscita entre la parte actora y la parte demandada no debe ser ventilado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. La apuntada disconformidad resulta infundada. De conformidad con los artículos 108 de la Constitución Federal y 122 de la Constitución Estatal, se reputa como servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública municipal. Del recibo de nómina aportado por el demandante se desprende que el justiciable ejercía un cargo como servidor público oficial calificador, valor que se le otorga al tenor de lo dispuesto por el 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Es menester precisar que en su contestación de demanda la autoridad confesó que el justiciable sí formaba parte de la administración pública municipal. Ahora bien, de los artículos 109 a 114 de la Constitución Federal, se desprende que las personas que trabajan para la federación, estados o municipios son susceptibles de incurrir en virtud de su desenvolvimiento al interior de la administración pública en responsabilidad política, laboral, administrativa o penal, y ser destinatario de las consecuencias que prevé cada uno de estos vínculos jurídicos: verbigracia, un juicio político, un despido laboral, una destitución administrativa, una separación del cargo a propósito de una sentencia en materia penal. La Constitución del Estado replica esta situación y advierte en su artículo 123 que los servidores públicos de los estados y municipios son responsables de los delitos y las faltas administrativas que señalen las leyes, y el 124 detalla las sanciones a las que pueden hacerse acreedores un servidor público, a saber, amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación. Como lo narrado en los párrafos que preceden este pleno, tiene la convicción de que la parte actora era servidor público de confianza del municipio y de que fue cesado verbalmente, pues así lo admitió la autoridad en su escrito de contestación. Ahora bien, es indispensable para conocer la naturaleza del acto que afecta a la esfera jurídica del servidor público que ese sea emitido por escrito debidamente fundado y motivado, así de los preceptos legales plasmados en el acto privativo o de molestia, se concluirá la naturaleza del mismo. Pero es el caso de que el acto de molestia fue emitido de manera verbal, aun y cuando la autoridad demandada estuvo en posibilidades de emitir un mandamiento por escrito. Por ello, ante la imposibilidad de determinar la naturaleza del acto de autoridad y en aras de asegurar el derecho humano una tutela judicial efectiva, es dable inferir, como lo hizo la CUO, que la destitución es de naturaleza administrativa, máxime que, como se planteó líneas arriba,
La responsabilidad administrativa es uno de los modos como se puede dar por terminada la relación por un servidor público. La relación con un servidor público, destitución o inhabilitación, no pasa desapercibido para este tribunal en pleno que la sala concedió a la parte actora ciertas prestaciones al estimarlo como un miembro de los cuerpos de seguridad pública, cuando debió considerarlo como un trabajador de confianza. Empero, la parte inconforme no expresó agravio alguno tendente de combatir la consideración apuntada, es decir, las prestaciones, ni existe motivo justificado para suplir en su favor esa deficiencia, lo que es acorde con lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la primera sala de la Corte, cuyo rubro dice: revisión en amparo, las consideraciones no impugnadas de la sentencia deben declararse firmes. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, concluyentemente, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 312, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañera magistrada, compañeros magistrados, señor secretario. Procedan a sus términos. Este punto 12º del orden del día es correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el número 770, diagonal 18, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea, interpuesto por el autorizado de la demandada en contra de la sentencia emitida el 21 de agosto de 2018 por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 1097, diagonal tercera sala, diagonal 17. Como antecedentes del asunto, podemos relatar los siguientes. El 6 de abril de 2017, una ciudadana elevó una petición al secretario de Gobierno de Guanajuato solicitando que se resolviera una situación relacionada a un predio de su propiedad, o en su caso, le fuera asignado uno diverso, e inclusive se le pagara su valor comercial. El 12 de junio de 2017, la ciudadana en comento presentó bajo la modalidad de juicio en línea una demanda argumentando la configuración de una negativa ficta sobre el escrito petitorio previamente referido. El asunto fue turnado a la tercera sala de este órgano jurisdiccional, donde luego de que la autoridad vertiera su negativa expresa y se diera la posibilidad a la actora de ampliar su escrito de demanda, así como a la autoridad la oportunidad de contestar la ampliación, la magistrada emitió sentencia en la que esencialmente determinó la existencia de una negativa ficta, la nulidad de la negativa expresa por encontrarse indebidamente fundada y motivada, y que la nulidad decretada es para el efecto de que la autoridad, con plenitud de decisión, resuelva la problemática que le fue planteada por el particular. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. En agravio, la autoridad hace valer la no configuración de la negativa ficta demandada en el asunto de origen. En ese sentido, arguye la encausada que la negativa ficta únicamente se actualiza si la petición está dirigida a la autoridad competente para resolver lo planteado, y plantea que la actora pretende que se dirima una controversia cuyo fondo es meramente civil, lo que a su juicio no se logró configurar una respuesta negativa ficta, porque corresponde conocer de dicho tema a un juez en materia civil. El agravio, el criterio de esta ponencia es infundado. Atentos a lo siguiente: el del artículo 8º, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el artículo 2º, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, se advierte la obligación de todas las autoridades a contestar cada una de las peticiones que les sean dirigidas, ello a fin de garantizar el derecho humano de petición reconocido en la Carta Magna federal y local, inclusive en el marco internacional, con el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Bajo esta tesitura, una vez formulada la petición, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término congruente con la petición, debiendo notificarse en el domicilio que señaló el particular para tales efectos. Lo anterior sin soslayar que no existe la obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló
a que provea de formalidad lo solicitado por el promovente. De ahí que se haga latente la obligación de la autoridad a la que se dirigió la petición, en este caso el secretario de Gobierno del Estado, de dar contestación a la petición que le fue presentada por la parte actora, pues el hecho de considerarse incompetente para resolver lo planteado por los gobernados no le exime de su deber constitucional y legalmente impuesto a dar contestación a cada una de las peticiones que le sean hechas, sin detrimento que en dichas respuestas pueda fundada y motivadamente declarar su incompetencia. A lo anterior resultan ilustrativas las tesis cuyo rubro indican derecho de petición. La autoridad a quien ha dirigido la petición está obligada a dar contestación a la misma, y petición incompetencia de la autoridad ante quien ejerció el derecho de. Hasta aquí la cita de las tesis. Sin embargo, como en el caso concreto la autoridad demandada hizo caso omiso a la petición del particular, se le tiene por emitiendo una resolución ficta en sentido negativo, de ahí lo infundado del agravio. Aunado lo anterior, deviene inoperante el agravio que hace valer la autoridad en el sentido de la incompetencia de este tribunal para conocer de la violación al derecho de petición del accionante, bajo el argumento de que este órgano jurisdiccional no puede resolver cuestiones vinculadas a violaciones a derechos fundamentales, argumentando que parte de una premisa errónea, pues este tribunal es competente para conocer en primera instancia de los actos administrativos y fiscales que impliquen una negativa ficta, y como ya se adujo, esta se configura cuando las peticiones que sean formuladas a las autoridades no sean resueltas en los plazos que el ordenamiento jurídico disponga, situación que se vincula íntimamente con el derecho de petición, pues su violación, al implicar una falta de respuesta de la autoridad, conlleva una resolución negativa generada fictamente y por ende a una circunstancia sujeta a control de esta instancia de legalidad. Si bien arguye el recurrente que este tribunal no es materialmente un órgano de control constitucional, no debe soslayarse que el legislador federal impuso a todas las instancias jurisdiccionales la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos desde sus respectivos ámbitos competenciales, lo que en asuntos como el de mérito permite a este Tribunal de Justicia Administrativa hacer un pronunciamiento sobre una violación a una prerrogativa inherente de las personas vinculadas con el desempeño del poder público. Máxime, pues esa violación genera un escenario que es materia de estudio del derecho administrativo, en este caso la negativa ficta. De ahí que este tribunal administrativo tiene aptitud competencial para pronunciarse sobre una violación al derecho de petición que asiste a los gobernados. Por otra parte, la autoridad esgrime agravios aduciendo esencialmente lo siguiente, que la actora pretende que se dirima quién tiene un mejor derecho sobre un bien inmueble y que la autoridad es incompetente para dirimir una cuestión de orden civil, conceptos de violación que devienen inoperantes atendiendo a que la autoridad demandada repite lo que ya arguyó en su escrito de contestación y que fue debidamente contestado por la ACU en su sentencia. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación y contestación a la ampliación de la demanda, y que ya fueron dilucidadas por la magistrada sin combatir directamente los argumentos expuestos en la sentencia impugnada. Por otra parte, el agravio esgrimido por la autoridad recurrente atinente al consentimiento tácito sobre el decreto expropiatorio de 13 de junio de 2012 deviene infundado de conformidad a lo siguiente: el acto administrativo en origen impugnado proviene de un ejercicio al derecho de petición que asiste a los gobernados en virtud del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, como ya se adujo en párrafos anteriores. Dichos conceptos contienen la obligación de todas las autoridades a contestar cada una de las peticiones que les sean dirigidas, ello a fin de garantizar el derecho humano de petición reconocido en nuestra Constitución. Y es en razón de lo anterior que la fecha en la que se publicó el decreto expropiatorio de mérito no puede tomarse en consideración para efecto de determinar la existencia de un acto autoritario consentido tácitamente que exima a la autoridad de su obligación atinente a contestar las peticiones que le sean dirigidas. Lo anterior, puesto que en la especie el derecho de petición ejercitado y sobre el cual recayó la negativa ficta es autónomo a todos aquellos actos que circunscriben a la expropiación. Máxime, pues la consecuencia directa de su ejercicio en todas y cada una de las veces que se haga efectivo es una respuesta congruente y en breve término, por lo que la autoridad a la que
por parte de la autoridad a la que se dirija. De ahí que no sea jurídicamente válido estimar que ha operado consentimiento tácito, pues considerar que se actualiza porque el decreto expropiatorio surtió efectos con antelación a la petición elevada a la parte actora, menguaría el sentido que el constituyente otorgó al derecho de petición. Aunado a ello, no debe pasarse inadvertido que la actora no ejerció pretensión alguna sobre el decreto expropiatorio de 13 de junio de 2002, sino que únicamente solicita al ente público que esclarezca los términos en que ejecutó dicho decreto expropiatorio y en caso de haber realizado una defectuosa ejecución, proceda a restituir los derechos violentados con su actuar. En razón de lo anterior, es que no le asiste la razón a la autoridad al pretender la revocación de la sentencia recurrida por la presunta existencia de un consentimiento tácito, pues como ya se adujo, no se ejercitó pretensión alguna sobre el decreto expropiatorio, aunado a que el acto que fijó la litis en el proceso administrativo fue la respuesta negativa que la autoridad dio a la petición del particular. La autoridad también esgrime, bajo la premisa de que la magistrada de la tercera sala suplió indebidamente la queja del accionante. Motivo de disenso que se estima infundado de conformidad a lo siguiente: la magistrada no tuvo que acudir a la suplencia de la queja y mucho menos corroborar que se estuviera en alguno de sus supuestos de procedencia, ya que decretó la nulidad de la negativa expresa por advertir una deficiente fundamentación y motivación en la misma, refiriendo que el secretario de Gobierno apreció incorrectamente los hechos que originaron la petición de la actora ilegalmente, que concuerda con el segundo concepto de impugnación vertido en la ampliación de la demanda y que hizo innecesario aplicar la suplencia de la queja, de ahí lo infundado del agravio. Bajo otro orden de ideas, la autoridad esgrime agravio argumentando que la sentencia de la magistrada le fue notificada fuera del plazo de 3 días que establece el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El agravio es inoperante, pues excede la litis del presente recurso, ya que éste solo procede en contra de ciertos acuerdos de trámite y, como en el caso concreto, en contra de la sentencia que dirima el fondo del proceso administrativo en primera instancia. Por lo tanto, el agravio deviene inoperante al haberse invocado en contra de una deficiente notificación, pues como ya se adujo, excede la litis fijada en el presente caso. En otro tenor, la autoridad esgrime agravio aduciendo que la ACUO no otorgó valor probatorio a las documentales aportadas por la actora, aduciendo que la ACUO no otorgó valor probatorio a las documentales aportadas por la actora, consistentes en escrituras públicas tiradas ante notario público número 2 del Partido Judicial de San José Iturbide, Guanajuato. En ese sentido, argumenta la autoridad que los bienes inmuebles en materia de tales escrituras tienen superficies, medidas y colindancias diversas, lo que a su juicio evidencia una falta de identidad con los inmuebles expropiados, motivo de disenso suficiente para evidenciar una violación procesal que hace necesario modificar la sentencia recurrida. Atentos a lo siguiente: la sentencia emitida en un proceso administrativo debe emitirse con apego al principio de exhaustividad, siendo que este principio impone a los juzgadores agotar cuidadosamente en la sentencia todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, siendo ilustrativa la tesis cuyo rubro indica exhaustividad. Su exigencia implica la mayor calidad posible de las sentencias para cumplir con plenitud exigida por el artículo 17 constitucional. Así, este pleno aprecia que se pasó inadvertido que la demandada, dentro de la resolución negativa expresa, adujo de las copias simples que agrega a su demanda consistentes en escrituras públicas, números realizados ante la fe del notario, omito su nombre, titular de la Notaría Pública número 2 del Partido Judicial de San José Iturbide, Guanajuato. Se advierte que los bienes inmuebles, materia de tales escrituras, tienen superficies, medidas y colindancias diversas. Con lo antes descrito se prueba que en este caso no existe identidad entre el lote de la actora y el diverso ciudadano. Hasta aquí la cita. Lo cual cobra especial relevancia, pues si bien aún con tal manifestación subsiste la indebida fundamentación y motivación de la cual se percató la magistrada, el efecto dado a la nulidad de la negativa expresa debió hacerse en otros términos. Cobra sentido lo anterior, puesto que la autoridad logró evidenciar la existencia de un tercero que puede tener interés en el cumplimiento de la sentencia.
Como quedó dilucidado en la sentencia de la magistrada, el objeto de la petición estriba en una aclaración con relación a la ejecución del decreto expropiatorio, por lo que no puede pasar inadvertido que existen dos personas que hasta este momento presuntamente pueden tener un interés jurídicamente tutelado sobre un predio, por lo que dar efecto a la nulidad sin considerar el derecho de un tercero claramente constituye una violación procesal, máxime considerando que el pronunciamiento de la autoridad podría alterar la esfera jurídica de uno u otro. Sobre este punto resulta importante aclarar que ningún fin práctico hubiera tenido llamar a proceso al otro ciudadano que presuntamente tiene derecho sobre el predio en litigio. Pues se insiste, no tuvo la finalidad de definir la legalidad de la ejecución del decreto expropiatorio de 13 de junio de 2002, sino que únicamente se acotó a estudiar la legalidad de la respuesta negativa expresa que vertió el secretario de Gobierno de Guanajuato. Sin embargo, la libertad de decisión que otorgó la magistrada a través del efecto de su nulidad puede generar un escenario que implique desconocimiento de los derechos del otro interesado, y ante tal riesgo se debió buscar salvaguardarla de sus derechos al emitir la resolución. En consecuencia, lo procedente es modificar la sentencia de la magistrada de la tercera sala únicamente en cuanto al efecto atribuido a la nulidad, quedando como a continuación se precisa, y cito: la nulidad de la resolución impugnada será para el efecto de que el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato resuelva fundada y motivadamente la problemática que le fue planteada por la actora. Para ello, será menester que llame a los dos ciudadanos que presuntamente tienen derecho sobre el bien inmueble e inicie un procedimiento administrativo atinente a aclarar la ejecución del decreto expropiatorio, otorgándole la debida audiencia a los interesados y pudiendo desahogar las pruebas que para ello estime pertinentes. Con fundamento en lo anterior, se modifica la sentencia recurrida. Señores magistrados, sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 770, diagonal 18. Los que estén de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por mayoría. Respetuosamente hacia este pleno tengo voto particular disidente respecto a esta ponencia que fue reasignada en sesión de pleno anterior. Voto que comparte argumentos y razonamientos que considero, en mi humilde opinión, válidos, mismos que ya han sido expuestos y hechos saber ante este pleno, y que por razones de economía entregaré a Secretaría General para que sean engrosados de favor en la sentencia correspondiente a este TOCA 770 del 2018. Gracias, magistrado. Se instruye a la Secretaría en lo conducente. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto listado como 13º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Antes de iniciar esta exposición, solicito que por su conducto se pueda consultar al Pleno la posibilidad de la discusión conjunta de los TOCAs listados como puntos 13º y 14º del orden del día, que corresponden a los números 255 diagonal 19 y 337 diagonal 19, debido a la similitud que guardan entre sí. Señores magistrados, se han impuesto de la solicitud de lectura conjunta de los recursos de reclamación radicados bajo los TOCAs 255 diagonal 19 y 337 diagonal 19, correspondientes a los puntos 13º y 14º del orden del día. Sírvanse pronunciarse respecto a esta propuesta levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Adelante, magistrado ponente. Gracias. Estos puntos 13º y 14º son correspondientes a los recursos de reclamación radicados bajo los números 255 diagonal 19 y 337 diagonal 19, ambos tramitados bajo la modalidad de juicio en línea, interpuestos por la directora de Desarrollo Institucional y titular del Sistema de Seguridad Pública, ambos del municipio de Romita, Guanajuato, autoridades demandadas en contra de las sentencias emitidas el 26 y 29 de marzo de 2019 por los magistrados de la primera y tercera
salas dentro de los procesos administrativos números 1277, diagonal primera sala, diagonal 18 y 1872, diagonal tercera sala, diagonal 18. Como antecedentes del asunto relataremos lo siguiente. El 29 de agosto y el 3 de diciembre de 2018 los ciudadanos promovieron procesos administrativos en contra de los ceses verbales que padecieron. Los asuntos fueron turnados a la primera y tercera salas del tribunal, donde eventualmente se determinó la nulidad de los ceses verbales. Inconformes con la determinación de las salas, las autoridades demandadas promovieron recursos de reclamación. El agravio primero que esgrimieron las autoridades, donde sostienen que el asunto es laboral, es infundado, atentos a lo siguiente, acorde a lo que previenen los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato. Se reputan como servidores o como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública municipal. De las pruebas aportadas por los justiciables se desprende que ejercían un cargo como servidores públicos en la administración pública de Romita, Guanajuato. Es menester precisar que en su contestación de demanda las autoridades confesaron que los justiciables sí formaban parte de la administración pública de dicho municipio. Ahora bien, de los artículos 109 a 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprenden que las personas que trabajan para la federación, entidad federativa o municipio son susceptibles de incurrir en virtud de su desenvolvimiento al interior de la administración pública en responsabilidad política, laboral, administrativa o penal y ser destinatario de las consecuencias que prevé cada uno de estos vínculos jurídicos. Por ejemplo, un juicio político, un despido laboral, una destitución administrativa, una separación del cargo a propósito de una sentencia en materia penal. La la Constitución Política para el Estado de Guanajuato replica esta situación y advierte que en su artículo 123 que los servidores públicos de la entidad y los municipios serán responsables de los delitos y las faltas administrativas que señalen las leyes. Y el numeral 124 detalla las sanciones a las que podrá hacerse acreedor un servidor público, a saber, amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, como se mencionó con antelación. Los demandantes acreditaron su calidad de servidores públicos y ofrecieron pruebas para acreditar su destitución. Con lo narrado en los párrafos anteriores, se tiene la convicción de que los justiciables eran servidores públicos de confianza de Romita, Guanajuato, y que fueron cesados verbalmente de sus cargos. Ahora bien, es indispensable para conocer la naturaleza del acto que afecta a la esfera jurídica del servidor público que éste sea emitido por escrito, debidamente fundado y motivado. Así, de los preceptos legales plasmados en el acto privativo o de molestia, se concluirá la naturaleza del mismo. Pero es el caso que los actos de molestia fueron emitidos de manera verbal, aun cuando las autoridades demandadas estuvieron en posibilidad de emitir un mandamiento escrito, fundado y motivado. Por ello, ante la imposibilidad de determinar la naturaleza del acto de autoridad y en aras de asegurar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, es dable inferir, como lo hicieron las salas, que la destitución es de naturaleza administrativa, máxime, que como se planteó líneas arriba, la responsabilidad administrativa es uno de los modos cómo se puede dar por terminada la relación con un servidor público por destitución o inhabilitación. Resulta aplicable a contrario censo el criterio sostenido por la tercera sala de este tribunal, publicado en el Boletín de Criterios del Pleno del año 2000, el cual es del tenor literal siguiente: competencia laboral y no administrativa. Hasta aquí la cita. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar las sentencias recurridas. Señores magistrados, se han impuesto la lectura conjunta de los recursos de reclamación radicados bajo los tocas 255, diagonal 19 y 337, diagonal 19. Someto en primer término a votación la resolución respecto al toca 255, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Acto continuo. Someto a votación la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el toca 337, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, y dado que fue retirada la ponencia correspondiente al punto 15º y para el desahogo del punto 16º del orden del día, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado
Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto 16º corresponde al TOCA 529, diagonal 19, interpuesto por el tesorero municipal, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida el 28 de junio de 2019 por la tercera sala del proceso, dentro del proceso administrativo 58, diagonal tercera sala, diagonal 18. Como antecedentes del asunto, relatamos que el 11 de enero de 2019, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una boleta de infracción. El asunto fue turnado a la tercera sala de este tribunal, donde el 28 de junio de 2019 se negó sobreseer el proceso con relación al tesorero y se decretó la nulidad de la boleta de referencia. Inconforme con la determinación del magistrado, el tesorero municipal promovió recurso de reclamación. El primer agravio, donde el recurrente argumenta que se debió sobreseer el proceso con relación a él, ya que no emitió acto administrativo alguno, es fundado y suficiente para modificar la sentencia recurrida. Atentos a lo siguiente: el inciso A de la fracción 2 del artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato dispone que el carácter de autoridad demandada lo tendrán aquellas que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o resolución impugnada. En la especie, el justiciable precisó como actos impugnados la boleta de infracción, el cobro de la multa y el arresto por 20 horas. De los señalados, solo el primero y el tercero reúnen los elementos de un acto administrativo. Acorde a lo dispuesto por el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad que emana de una autoridad administrativa en el ejercicio de sus potestades y que tiene por objeto definir una situación jurídica individual. El recibo de pago que obra a foja 20 de origen no reúne elemento alguno de acto administrativo, ya que en él solo consta que el justiciable realizó un pago no requerido por el tesorero a propósito de una infracción a la normativa de tránsito. Por lo tanto, le asiste la razón al tesorero municipal cuando argumenta que no debió ser emplazado como demandado, si bien obra recibo en el que se consigna que el actor realizó un pago, este no tiene el carácter de acto administrativo, por lo que la dependencia municipal que lo emitió tampoco puede tener el carácter de autoridad demandada. El recibo de pago que obra en la secuela procesal no constituye un acto administrativo, pues la autoridad recaudadora, en este caso la tesorería, únicamente fungió como receptora del pago, pero no incidió en la determinación de la infracción ni en su calificación. Quienes incidieron sobre la esfera jurídica del justiciable fueron el elemento de policía y el oficial calificador, no así la tesorería municipal, quien adoptó un papel pasivo al recibir el pago erogado por el particular. En virtud de que dicho recibo de pago no reviste el carácter de acto administrativo, tampoco se puede considerar que la tesorería municipal haya ordenado, emitido, ejecutado o intentado ejecutar acto alguno, por lo que no puede tener el carácter de autoridad demandada conforme a lo referido en el inciso A, fracción 2 del artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En ese sentido, es preciso señalar que la condena contenida en la sentencia de la primera instancia debe modificarse con la finalidad de que recaiga sobre el elemento de policía vial y el oficial calificador demandados la responsabilidad de realizar las gestiones necesarias a fin de que se restituya a la parte actora las cantidades precisadas en la sentencia de origen. Ahora bien, el que se haya sobreseído el proceso de origen con relación al tesorero municipal no lo exime de colaborar a plena satisfacción de lo resuelto en la sentencia, es decir, devolver el dinero que se pagó con motivo del crédito fiscal, tal y como lo advierten las tesis de jurisprudencia, cuyo rubro indican autoridades no señaladas como responsables están obligadas a realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo y ejecutoria de sentencias de amparo. A ella están obligadas todas las autoridades, aun cuando no hayan intervenido en el amparo. Hasta aquí las citas. El segundo agravio, donde el recurrente expone que la boleta de infracción debe quedar incólume, ya que el justiciable confesó que iba en estado de ebriedad, es inoperante, ya que la causa de ilegalidad que derivó de la nulidad de la boleta fue la indebida motivación de la misma, circunstancia que contraría lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales y 137 fracción sexta del Código que nos rige, y una eventual confesión de los hechos no releva a la autoridad a ajustar sus actos a los parámetros constitucionales y legales. Por otra parte, la sala adujo que la aceptación del actor de haber ingerido bebidas alcohólicas tampoco implica una confesión a la normatividad de tránsito, ya que la infracción exige tener determinado nivel
de alcohol en la sangre y no haber ingerido alguna bebida alcohólica. Estos razonamientos tampoco fueron debatidos, lo que subraya la inoperancia del agravio. En virtud de lo anterior, se propone modificar la sentencia recurrida para el efecto de sobreseer el proceso con relación al tesorero municipal de Guanajuato y para precisar que la condena conmina al elemento de policía vial y al oficial calificador determinados a realizar gestiones necesarias a fin de que se restituyan a la parte actora las cantidades precisadas en la sentencia de origen. Señores magistrados, y expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 529/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 17º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición de este TOCA, que fue radicado bajo el número 563/19. Es un recurso interpuesto por el director de Fiscalización y Control del municipio de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 9 de agosto de 2019 por la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 258, Cuarta Sala, 17, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 8 de febrero de 2017 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de un procedimiento de inspección que concluyó con la imposición de una multa. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, donde el 9 de agosto de 2019 el magistrado decretó la nulidad del acto combatido. Conforme con la determinación, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio primero, donde el recurrente argumenta que el ACUR no se abocó a la litis propuesta en el juicio, es infundado, atentos a lo siguiente: los artículos 298 y 299 del Código que nos rige conminan al juzgador a realizar un examen íntegro de la litis, abarcando acciones, excepciones, pruebas y alegatos que hayan aportado las partes al proceso. Con fecha 8 de febrero de 2017, un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de una orden de visita, un acta de inspección y la imposición de una multa. El acuerdo de 13 de febrero de 2017 se admite a trámite en él y se aclara que por lo que hace a la orden de visita se le dará valor al momento de dictar la sentencia, esto es, la orden de visita, al igual que el acta de inspección y la multa, sí forman parte de la litis, ya que fueron señalados como actos impugnados y admitidos en el acuerdo correspondiente. De ahí que el acuerdo se encuentra conminado a su estudio y análisis para dar cumplimiento a lo previsto por los artículos 298 y 299 del Código de la materia. El agravio segundo, donde el recurrente argumenta que la orden de visita y el acta de inspección son consentidos, es infundado. Atentos a lo siguiente: la resolución administrativa requiere para su conformación estar precedida de una serie de formalidades y actuaciones intermedias, es decir, actos instrumentales, mismas que proporcionan los elementos indispensables a la autoridad para su emisión, al tiempo que constituyen un referente de que el actor administrativo no ha sido arbitrario, sino que ha sido construido con elementos que lo justifican e incluso con la participación de la persona a la que va dirigida. Sin embargo, no todos los actos intermedios, sino la resolución, la que por regla general produce la afectación a un derecho subjetivo y actualización al interés jurídico del justiciable. A propósito de lo anterior, la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que el proceso administrativo es improcedente contra actos o resoluciones que no afecten los intereses jurídicos del actor. Este tribunal estima que la emisión de una orden de visita y la visita de inspección por sí solos no afectan el interés jurídico del justiciable, pues los actos emitidos durante el procedimiento administrativo son instrumentales y por regla general no afectan el derecho subjetivo del justiciable. Por tanto, en el caso concreto, no podían ser impugnados al materializarse. Al tratarse de actos dictados dentro de un procedimiento administrativo, procede el juicio de nulidad en contra de la resolución con que culmina, pues es ahí donde se materializa la afectación al particular, en el entendido de que se podrán reclamar válidamente en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. Por lo tanto, es dable concluir que con la imposición de la multa
ya se actualiza el interés jurídico del ciudadano y por ende puede combatir argumentando vicios propios o en su conformación en la orden de visita y en la inspección. Ahora bien, el agravio tercero, emitido por el recurrente, donde sostiene que el acto combatido se encuentra apegado a derecho, ya que el justiciable carece de permiso para comercializar, es inoperante, ya que la CUO decretó la nulidad de la resolución impugnada, porque la orden de visita no otorgaba certeza al ciudadano de que la misma fuese emitida por autoridad competente. Por tanto, el argumento que expone la autoridad recurrente no desvirtúa el defecto de la orden y en consecuencia es inoperante. El agravio cuarto, donde la autoridad recurrente expone que no hay violación alguna al expedir órdenes de visita con los espacios en blanco, es infundado dentro de lo siguiente: los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establecen que todo acto administrativo que incida en la esfera del gobernado debe constar por escrito, estar firmado y emitido por autoridad competente, estar fundado y motivado, precisar el lugar o lugares que han de inspeccionarse, precisar el objeto de la visita, señalar los destinatarios de la orden, así como las personas que se encuentren facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate. Los requisitos señalados en el párrafo anterior no se satisfacen si la orden de visita, si en ella se utilizaron dos tipos de letra, uno que corresponde a sus elementos genéricos y otro a los datos específicos relacionados con la persona a la que se visita, ya que ello genera incertidumbre sobre la persona que suscribió la misiva y las facultades con las que cuenta para su emisión quedan en entredicho. Lo anterior tiene su sustento en la jurisprudencia intitulada Procedimiento Administrativo de Ejecución. La utilización de diversos tipos de letra en el mandamiento relativo viola el principio de seguridad jurídica estatuido por el artículo 16 constitucional. Hasta aquí la cita. En virtud de lo anterior, resulta evidente la violación en perjuicio del particular a su garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, ya que si la autoridad competente dicta una orden de visita, tanto sus elementos genéricos como los específicos deben estar señalados en el mismo tipo, con el mismo tipo de letra. De ahí lo infundado del agravio. El quinto agravio, de igual modo, es inoperante, ya que la sala fundamentó su determinación de condena al pago de intereses en lo previsto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. En efecto, la sala que sostuvo que este numeral advierte que cuando el contribuyente ha hecho el pago de un crédito y posteriormente obtenga la nulidad del mismo, tendrá derecho a obtener intereses a partir de que se efectuó el pago. No obstante ello, el recurrente se limita a argumentar lisa y llanamente que le agravia la condena al pago de intereses y que ello ocasiona perjuicio a las arcas del municipio, sin combatir la interpretación que se da al artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. Por lo anterior, se propone a este pleno confirmar la sentencia dictada por la sala. Señores magistrados, y después de la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 563/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, solicito al señor secretario de cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Procedo en esos términos, informando en primer lugar que fueron recibidas 5 iniciativas para efecto de que este tribunal emita opinión jurídica, las cuales son referentes a iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman los artículos 11 y 14, todos ellos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato, y la iniciativa por la que se adiciona un artículo 266 bis al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ambas formuladas por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como las relativas a las iniciativas con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de paridad en todo. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 382 y 383, asimismo deroga el artículo 155 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, además de reformar el artículo 56 y adicionar un artículo 56 bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios, ambas en materia de eliminar la discriminación debido a género. Iniciativa que reforma los artículos 37, fracción 3, inciso D, 66, párrafo tercero, y adiciona el artículo 72 bis
así como el capítulo 12 denominado Informe Congreso, compuesto por el artículo 74 bis y recorriendo el capítulo vigente como capítulo 13, Medidas de apremio, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como reforma al artículo 9, párrafo primero, y deroga sus fracciones 2 y 3 del reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, todas ellas formuladas por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En ese sentido, será remitido un tanto de estas a cada uno de los integrantes del Pleno y al Instituto de la Justicia Administrativa de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que se proceda a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentre la posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración de los proyectos de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Gracias, señor secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto expuesto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes de este Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de las opiniones jurídicas al Congreso del Estado. Continúe, señor secretario. Gracias. En este sentido, magistrado, y como último punto general, procedo a informar al Pleno sobre la solicitud remitida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Administrativo respecto de la suficiencia presupuestal de la partida 3661, Servicio de Creación y Difusión Institucional, por un importe de 43.947.35 centavos, a la partida 5151, computadoras y equipo periférico, por 23.334.15 pesos, a la partida muebles, a la partida 5111, muebles de oficina y estantería, por 20.163.19 pesos, ello con fundamento en el capítulo 2.1, incisos A y B de los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2019. Gracias, señor secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la solicitud de afectación presupuestal expuesta? En caso de estar de acuerdo con la misma, solicito así lo expresen levantando su mano. Aprobada por unanimidad. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 43 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:17 minutos. Gracias a todos por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.